Compañeros, pues nos encontramos ya en el término del curso que estuvimos trabajando acerca de la administración, la dirección, la organización. Y en este día, bueno, pues se nos ha solicitado que hablemos acerca de los temas que consideramos más importantes, aquello que se abordó, que sea significativo para cada uno de nosotros. En este sentido, estuve pensando cómo hacer el planteamiento de qué es lo más importante y por qué. Y me llevó a una reflexión muy particular. Si quiero saber la administración, la dirección, la organización, ¿por qué son tan importantes para mí? Tendría que considerar la profesión. Y considerando que nosotros estamos preparándonos para ser parte del cuerpo de profesionistas dedicados a la psicología, pues entonces, ¿por qué no relacionarlo con las necesidades de un psicólogo? Es por eso que he decidido hablar acerca de la importancia de los temas trabajados en el curso desde la perspectiva de la psicología. Y bueno, para empezar, uno de los temas que fue determinante es el liderazgo. ¿Puede un psicólogo estar alejado del papel de liderazgo? Yo considero que no. Si entendemos que el liderazgo es un proceso donde se relaciona un sujeto con un grupo, con objetivos en común, y hay un proceso de influencia, pues creo que estamos hablando de la relación de psicólogo-paciente. Por supuesto que lo debe haber. Y además, considerando que en el liderazgo se encierra una responsabilidad social, responder de manera ética a las acciones que se realicen. En este caso, el psicólogo se vuelve un líder para el paciente, pero esto no significa que el psicólogo le diga al paciente lo que debe de hacer, le ordene o sea prescriptivo. No, el paciente debe, con el acompañamiento del psicólogo, descubrir dónde están las zonas oscuras, grises de su estructura de pensamiento que incide en generar problemas en el comportamiento. Pero esa es actividad del paciente en compañía del psicólogo. Entonces, ¿un psicólogo debe ser líder? Sí. ¿Debe desarrollar un liderazgo? Sí, con responsabilidad social. Ahora, ¿pero qué tipo de líder tendría que ser un psicólogo? ¿Un líder autocrático? Lo dudo. Podría quizá ser un líder laissez-faire. Puede ser en alguna parte del proceso, posiblemente. Algún líder transaccional donde se compartan determinadas acciones, también puede estar, ¿por qué no? Pero me parece que el tipo de liderazgo que más ajusta al papel del psicólogo es el líder transformacional. Es ese líder justamente el que podría lograr que el paciente cambie esas prácticas, esas formas de pensar que están afectando en su actuar. Y al lograrlo, el mismo psicólogo también se transforma en experiencia, en resultados, en confianza, en seguridad. Siempre hay una relación dialéctica paciente-psicólogo, siempre. Y me parece que esta relación transformacional es la que más claro me deja, puede funcionar en el trabajo de un psicólogo. La confianza es importante, por supuesto, así como entender que el trabajo de la psicología está enfrascado en las relaciones humanas, por supuesto. Es así como sería el primer tema que considero fue muy importante en nuestro análisis. Segundo tema, la sinergia. ¿Por qué será tan importante la sinergia? Puede
el psicólogo transformar al paciente? Bueno, obligarlo a transformarse, no. El paciente tiene que buscar su propia transformación, sí. El psicólogo puede dejar en el olvido al paciente, no. Es decir, que hay una combinación de fuerzas, una sinergia, donde los resultados son mayores a la suma simple de las partes. Hablamos de sinergia positiva, por supuesto. Para que se logre esta sinergia, necesitamos que ambas partes lleguen a un punto de convergencia con respecto a la misión, a la visión y a los valores con que se van a desempeñar a lo largo del trayecto terapéutico o clínico. Esto quiere decir que conocimientos, actitudes y esfuerzos se tienen que conjuntar en ambas partes y va a dar resultados mayores a los que cada uno por su lado podría realizar. Quiere decir entonces que la sinergia está presente en todos los procesos terapéuticos de manera definitiva. Luego nos encontramos con otro tema muy importante que es la negociación. Y considero que la negociación es uno de los elementos, diría, más importantes. No es que los otros no lo sean, pero me parece que la negociación embona perfectamente en muchos de los procesos del propio psicólogo. Por ejemplo, es una relación entre individuos, eso es un hecho. Las negociaciones que se van a hacer, que yo le llamaría en este caso, estas negociaciones serían estas relaciones que se empiezan a construir entre paciente y psicólogo, van a ser directas, cara a cara. Sin embargo, el psicólogo en este proceso de diagnóstico construye muchas hipótesis o interrogantes que debe resolver no solo en la relación paciente-médico, paciente-psicólogo, no solo ahí. El psicólogo tiene que buscar otras fuentes de información directas e indirectas para poder confirmar sus interrogantes o hipótesis, a partir de las cuales va a llegar a una conclusión y a una propuesta de atención terapéutica. Entonces, hay negociación directa, indirecta, también hay mediación, por supuesto, sobre todo cuando hablamos de pacientes con una edad que no les permite ser responsables de sí mismos. Otro aspecto es, se generan asuntos a negociar permanentemente a lo largo de cada entrevista clínica, a lo largo de cada terapia, a lo largo de cada proceso de intercambio, de comunicación, de información, estamos en constante negociación. Un paciente que no quiere hablar, un paciente que rechaza el trabajo del psicólogo, es constante negociación. Aquellas personas que se encapsulan en el silencio, a través de las negociaciones puede uno hacer que abran sus espacios, sus esferas, hablan su interior para poder conocer cuáles son los problemas que los aquejan. ¿Esta relación es horizontal o vertical? Totalmente es una relación horizontal. No puede haber un psicólogo por encima de un paciente, ni un paciente por encima de un psicólogo. Es una relación horizontal que van en continuo acompañamiento. Desde que uno entrevista por primera vez a un paciente, se tiene que generar un rapport. Y esto tiene que continuar a lo largo del tiempo, generando climas humanos que permitan la armónica relación entre ambos. Fíjense, todos estos elementos
relacionados con la negociación. ¿Habrá factores desencadenantes? Pues, si no, ¿cómo es que el paciente puede empezar a abrirse ante el psicólogo? Los canales de comunicación cara a cara, los lenguajes, por ejemplo. El psicólogo tiene que aprender a escuchar las palabras, pero también debe aprender a escuchar el lenguaje corporal. En muchas ocasiones ese lenguaje corporal no coincide con la palabra y ahí lo que estamos obteniendo son fuentes de información importantísimas. ¿Cómo se realizará el trabajo? ¿Puede el psicólogo mandar, ordenar al paciente? No, es trabajo cooperativo y ese trabajo cooperativo se obtiene a partir de la negociación y requiere de una habilidad de relación interpersonal por parte del psicólogo. En estas negociaciones, ¿habrá planificaciones? Claro. ¿Habrá negociaciones? Claro, claro. ¿Habrá análisis para evaluar los resultados? Cada sesión debe haber una retroalimentación, debe haber una alimentación de para dónde se está moviendo el trabajo con el paciente. ¿Qué está sintiendo? Una de las grandes preguntas que se hace después de una entrevista clínica al paciente es, ¿cómo te sientes? ¿Te sientes igual que como llegaste? ¿Te sientes mejor? Platícame. Y ahí es donde estamos en este momento de analizar qué resultados pudimos obtener. Apertura. ¿Tendremos apertura en la negociación? Pues olvídense. Pues claro que sí. El psicólogo debe ser totalmente abierto, totalmente abierto. Y esto genera valores agregados al conocimiento esperado por parte del psicólogo. El psicólogo entra con determinados supuestos o interrogantes, pero pueden encontrarse nuevos conocimientos, podemos localizar nuevas pistas acerca de qué provoca, qué condiciona, qué influye o incide en el comportamiento del sujeto a partir de su estructura de la psique. Muy interesantes estos elementos. Y esto finalmente me lleva a un punto que está muy correlacionado con el primero, muy correlacionado con el primero. Los aspectos negativos de la negociación. Un psicólogo debe cuidarse muchísimo, muchísimo del trato con las personas. Debe entender el psicólogo que no es quien ordena, que no es quien manda. Debe entender el psicólogo que el trato debe ser armónico, debe generar confianza. Debo hacer que el paciente se sienta bien, se sienta relajado, se sienta tranquilo. Por otro lado, hablando de estos aspectos negativos de la negociación, podríamos considerar, por ejemplo, cuando descuidamos el beneficio de actuar con legitimidad. Y aquí tendremos que hablar necesariamente de la ética profesional del psicólogo. Tenemos un paciente que abre todos sus sentimientos y eso uno lo podría aprovechar para cosas terribles. Por eso el psicólogo siempre tiene que moverse en legitimidad, siempre en respuesta a estos marcos morales, éticos, profesionales. No buscar valores agregados a la negociación es terrible para el psicólogo. Es terrible. Uno siempre tiene que estar buscando más, conociendo más y no limitarse a que si mi primera hipótesis era tal, me conforme con encontrarla y decir ya acabé. A veces, y esto es muy común, a veces las primeras hipótesis son sustituidas por nuevas hipótesis o se agregan más hipótesis. Eso es común. Entonces, un error en la negociación o un error en el psicólogo es pretender que su primera hipótesis sea la definitiva. Importante.
quererle ganar al otro, querer establecer mis dominios y mis espacios. El psicólogo definitivamente no viene a conquistar espacios, viene a negociar con el otro para que haya un doble ganar-ganar. Aquí nadie debe vencer al otro. Siempre se gana en las relaciones, siempre deben ganar. Ahora, la emocionalidad. ¿De veras el psicólogo puede desbordar su emocionalidad? No. Tiene siempre que ser mesurado y saber hasta dónde llega, en qué momento puede continuar o cuándo debe suspender, porque es común estas situaciones, son comunes estas situaciones donde se desborda la emocionalidad y entonces llegan los apegos incluso, los malos apegos. Los apegos tienen su momento positivo y negativo, pero el paciente y el psicólogo pueden generar terribles apegos y hay que cuidar mucho eso. Entonces hay que saber en qué momento se continúa, pero también en qué momento se suspende. Y hay que controlar, por supuesto, la emocionalidad. Bueno, muy bien. Pues un gusto haber trabajado con el maestro Ávila. Muchos aprendizajes. Espero que continuemos con temas similares porque esto habla de la apertura de perspectivas de conocimiento. No encerrarnos en la pura psicología. El que llegue en otras áreas de conocimiento permiten enriquecer el saber de todos nosotros. Pues nuevamente muchas gracias por su atención. Un gusto haber estado platicando con ustedes en esta que es la última plática que tendremos, al menos por el momento, en esta materia. Muchísimas gracias y pues buenas tardes.